y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta palabra. Esta palabra Dios me la Dios ha hablado a mi vida a través de Mateo, capítulo 7, versículo 12, Nueva Traducción Viviente. Y el tema que hoy tengo para ustedes se llama Tu Esencia. Me gustaría que me acompañaras con la lectura de la palabra el día de hoy y dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de
todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Acompáñame una pequeña oración para dar inicio a este maravilloso tema, a esta maravillosa reflexión que vamos a aprender el día de hoy. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, de estar aquí reunidos, Padre Santo, con el único objetivo de aprender cada día más de ti. Señor, prepara nuestros corazones, Padre Santo, para poder recibir tu palabra y podamos ponerla por obra, Señor. Alineo mi espíritu a tu espíritu, mi voluntad a tu voluntad y que mi mente esté alineada a tu mente, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que dirige la palabra y esta palabra va a caer en tierra fértil para que pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate acerca de lo que podemos aprender de este versículo. Y si nos vamos al capítulo donde inicia en la palabra de Dios aparecen los temas, y en el capítulo 7, arribita dice la regla de oro, ¿no? Y la regla de oro es una de las máximas morales más conocidas a nivel mundial. La regla de oro fue proclamada por Jesucristo durante su Sermón del Monte y es descrita como el segundo grande mandamiento. Es el nombre dado a un principio que enseñó Jesús. Es una norma de conducta que Jesús enseñó en su famoso sermón y lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y es acerca de: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan de ti. Y dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y a mí me gustó la palabra esencia, porque esencia está hablando como de una característica, algo que nos va a distinguir de los demás. Es como un perfume, ¿no? Todas las personas transpiramos un olor y esa es la esencia que nosotros debemos de aprender, que nos dejó Jesucristo en su palabra. Y el corazón humano es inherentemente egoísta. Incluso nuestros actos más desinteresados provienen del deseo de sentirnos bien con nosotros mismos y lucir bien ante los demás. Si bien las personas pueden parecer desinteresadas, el motivo más profundo del corazón humano no es de ayudar a los demás, sino ayudar a nuestra propia imagen y autoestima. Dios siempre ve el corazón y conoce los verdaderos motivos de nuestro corazón, por lo que cuando Jesús le dice a la gente que traten bien a los demás como les gustaría ser tratados, está hablando directamente con los sentimientos más profundos del corazón y enfrentando la maldad del mismo. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, nueva traducción viviente, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y es por eso que también Jesús, cuando estaba dando ese sermón, estaba haciendo hincapié acerca de cómo Él nos ve, porque Él es el único que pesa los corazones. Y podemos ver también en Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28, nueva traducción viviente, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Y quisiera hacer un poquito hincapié acerca de este versículo, de esta enseñanza que Dios nos deja en su palabra. Dice, la gente de ese día que estaba reunida en ese sermón del monte, especialmente era gente religiosa, necesitaba escuchar este mensaje. Eran muy buenos por aparentar ser amorosos, bondadosos y justos,
mientras que en su interior estaban llenos de huesos muertos y de podredumbre, como lo declaró Jesús. Con razón los fariseos y las personas a quienes enseñaban estaban muy preocupados por el cumplimiento de la ley, pensando que por su buen comportamiento serían salvados. Pero cuando Jesús dijo, de hecho, esta es la ley y de los profetas, se refería a hacer a los demás lo que desearían haberte hecho a ti mismo. A nadie le gusta ser engañado o tratado de una manera poco sincera. Jesús llevó la discusión a un nivel del corazón con esta declaración, esencialmente diciéndoles que si no eran sinceros en su amor y en su trato hacia los demás, el seguir las reglas no se consideraría justo a los ojos de Dios. Es por eso que el día de hoy vemos que por más que nos esforcemos por predicar la palabra de Dios, por compartirle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona que nos rodea o con la que nosotros interactuamos, a veces es muy difícil que ellos puedan ver reflejados a Jesús. A veces la palabra no ha llegado, no ha alcanzado todo el potencial con el cual debe ser enviada y recibida por las personas que no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos comportamos como esos fariseos, nos comportamos como esos maestros de la ley en la época que podemos ver en la palabra de Dios en los tiempos de Jesús. Y es por eso que él hace hincapié acerca de la esencia. Y me gustaría explicarte de manera más práctica qué es una esencia. Aquello que constituye la naturaleza de una cosa, las características o propiedades que le son permanentes e invariables. Fíjate algo muy importante. La esencia tiene una característica de ser permanente e invariable, o sea que no va a cambiar. Es un conjunto de peculiaridades o rasgos que definen a un individuo y que le permite diferenciarse del resto. O sea, cada uno es diferente, cada uno de nosotros tiene una esencia. Y a veces nos vamos a enfrentar con gente que no nos va a tratar bien. A veces nos vamos a enfrentar con gente que no nos va a hablar bien. Y muchas veces esas personas son con las que nosotros vivimos y convivimos diariamente. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pueden ser tus hijos, pueden ser tus amigos, tu jefe, tus compañeros del trabajo. Y hoy vamos a aprender a cómo resolver esos problemas, esas cosas que nos hacen, a veces nos causan molestia y que nos impide tratar bien a los demás. ¿Y qué actitud debemos tomar cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, verdad? Entonces me gustaría que pudiéramos entender que el tema de hoy es tratar bien a los demás. Y quiero que te grabes esto en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. En cada parte de tu ser debes de guardar este mandamiento y decir, tengo que tratar bien a los demás. Como decía anteriormente, no siempre vamos a recibir cosas buenas de las personas. ¿A cuántos nos gustaría que todos fueran amables con nosotros? Nos encantaría que todos fueran amables y respetuosos con nosotros. Pero nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de personalidades, diferente tipo de carácter, diferente tipo de respuesta por parte de las personas. Y a veces pensamos que la verdadera felicidad es que todos sean como nosotros, que actúen como nosotros, que piensen como nosotros. Y es la primera realidad que debemos desactivar de nuestras vidas, que no todos van a correspondernos, que no siempre vamos a ser aprobados por los demás. Podemos ser muy ágiles, muy rápidos, muy veloces, muy diligentes, pero eso no significa
que eso mismo vamos a recibir de los demás, o que los demás deben de actuar así como nosotros somos. Y Jesús establece y nos muestra un parámetro, un estándar de cómo debemos medir nuestra manera de ser y de reaccionar ante los demás, de cómo mejorar nuestras relaciones con los demás. Y dice, hágase una imagen de cómo a usted le gusta que lo trate y empiece a darlo. No habla de recibirlo. Fíjate que la palabra de Dios dice, trata, está hablando de una acción que dice que no es que lo vamos a recibir de los demás, porque no podemos controlarlo, pero sí podemos darlo. La palabra de Dios, como siempre, es perfecta, es real, es infalible y es directa. Y nos enseña que la clave no está en esperar recibir, sino en dar. En lugar de andar buscando que nos traten bien, debemos de empezar a tratar bien a las personas. Y ese es el reto. Yo creo que lo más difícil que nos cuesta a nosotros como seres humanos, como personas, es tratar bien aunque no nos traten. Por lo general nos regimos de otro tipo de actitudes, de acciones que luego se demuestra cuando hay una molestia o cuando algo no nos gusta, en donde se nos va a ver reflejado en nuestro rostro. Y a veces queremos una vida muy bonita, pero tratando mal a la gente. La Biblia dice que es una bendición muy grande el tratar bien a los demás. Tratar bien a los demás debes de saber que es una bendición de Dios. Y quiero enseñarte 2 principios muy importantes que debemos de entender en el de entender de lo que quiere decir tratar bien a los demás. El primer principio que yo he aprendido de tratar bien a los demás es tratar bien a los demás aunque otros no lo hagan. Ese es el primer principio. Fíjate, nos está retando a que debemos de tratar bien a los demás aunque ellos no nos traten bien, aunque ellos no lo hagan con nosotros. Y existe gente que pareciera que nació peleada con la vida. Comúnmente la encuentras diciendo frases como esta, no sé si te suenan conocidas. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo nací solo y solo me voy de esta vida. Yo no necesito de nadie. Yo no soy codependiente emocional de nadie. Al son que me toquen, yo bailo. Son personas que se creen superiores. Si usted me habla bonito, yo le hablo bonito. Si usted me habla feo, yo le hablo feo. Si usted me saluda, yo lo saludo. Si no me saluda, no lo saludo. Y no se dan cuenta que sus comportamientos realmente son dependientes de otros, aunque ellos dicen que no son codependientes. Qué ironía, ¿verdad? Pero, es decir, usted actúa de acuerdo a lo que los demás dicen o hacen. Y cuando tú actúas de esa manera, significa que tú no tienes identidad. Identidad es aprender que cuando nosotros, o sea, tú y yo somos hijos de Dios, el estándar de cómo tratar a los demás no me lo pones tú, sino me lo da Dios. Por eso cuando yo llego a un lugar, saludo, aunque la persona a la que yo saluda no me devuelva el saludo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque el estándar yo lo pongo y no lo pone el que está al lado mío o a mi alrededor, ¿no? Entonces yo te quiero invitar a que el día de hoy tú pongas un estándar. A eso se refiere cuando Jesús dice, traten bien a las personas como les gusta ser tratadas. El problema es que nosotros debemos de actuar de forma correcta, aunque no lo recibamos de los demás. Y es el gran reto que todos nosotros debemos de tener, porque generalmente estamos esperando a que nos hablen bien, a que nos traten bien, a que nos recompensen,
a que nos reconozcan. Pero la recompensa no siempre va a venir de las personas. Va a haber veces en las que la persona a la que tú trates bien no te va a corresponder. Pero cuando tú aprendes a dar sin esperar recibir nada a cambio, lo que el hombre no te recompensa, lo vas a recibir de parte de Dios. Y eso lo tienes que grabártelo en tu corazón y en tu mente. Tu recompensa viene de Dios. Lo que el hombre no te celebre o no te reconozca o que no valore, porque a veces creemos que necesitamos ser valorados o aprobados, Cristo te lo va a recompensar. Debemos de dejar de vivir en un nivel estándar humano. Eso no es una vida espiritual, es una vida carnal. No dependas del trato de los demás. Y yo creo que el mundo que estamos viviendo el día de hoy tiene que ver mucho con eso. De que siempre estamos viendo estándares equivocados. El ojo por ojo, diente por diente. O sea, vivimos en un mundo en donde nos hemos dejado llevar más por nuestros deseos carnales, por nuestro temperamento carnal. Y debemos que entender que yo tengo que mostrar la luz de Cristo a donde quiera que yo vaya, mostrar el amor de Dios a donde quiera que también yo me mueva, ¿no? Y la pregunta del millón que me hago el día de hoy y te hago a ti es: ¿cuántos de nosotros no tenemos cuidado con el trato que les damos a los demás? Y somos muy buenos a veces dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa, pero se nos olvida que tenemos que ser buenos aún más con los que están fuera de la iglesia o fuera de nuestra casa. La gente a veces desconocemos o nos hacemos, más bien dicho, y no nos damos cuenta que la gente nos está viendo, que la gente está muy atenta a nuestras actitudes, a cómo nosotros reaccionamos. Y cuando nosotros tratamos bien a los demás, es una forma, es una manera de mostrar el amor de Dios al prójimo. Me he topado últimamente con muchas personas que cuando tú les quieres hablar de Dios, ellos no creen. ¿Por qué? Porque dice que damos falso testimonio, ¿verdad? Y a veces no tiene que ver con, a lo mejor con algún vicio o con una mala palabra, simplemente con nuestra actitud, con nuestra indiferencia. Cuando a veces no tratamos, la mayoría de las personas, a veces somos intolerantes, a veces nos conducimos con los demás con gritos, con groserías, con mentiras. Entonces la gente nos está viendo y por eso a veces la palabra de Dios no ha llegado y no ha alcanzado lo que Dios quiere lograr en la vida de las personas que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hemos sido ese obstáculo por el cual ellos no pueden acercarse, porque lejos de atraer a las personas, cuando tenemos malos tratos, malas actitudes, hacemos que la gente se aleje de nosotros. Entonces, tenemos que aprender que tenemos que tratar bien a todos, porque ni tú ni yo sabemos en qué momento la vida da vueltas y vamos a necesitar a veces de los favores de los demás, de otras personas. Tenemos que tratar bien a todo el mundo, a todas las personas con las que nos topemos, ya sea la tortillera, el del gas, el del agua, tu mejor amigo, tu suegra, tu hermano, tu padre, cualquier persona que tenga contacto contigo, tú tienes que aprender a tratarlos bien, porque tú no sabes en qué momento Dios te va a poner en un lugar de privilegio y la gente no se va a olvidar de cómo tú fuiste cuando tú no tenías nada o cuando tú no eras nadie. Aprende a ser una persona de bendición a donde quiera que tú vayas. Aprende a mostrar la luz de Dios a donde quiera que tú estés. A veces la gente no te va a recompensar lo bueno que tú hagas, pero cada vez que tú tratas bien a alguien vas a hacer sonreír al Espíritu Santo. Cada vez que tú le das amor al que no recibe amor, vas a hacer
sonreír al Espíritu Santo. Y es algo que yo siempre he tratado en mi vida. A mí siempre, yo creo que una de las cosas que Dios ha sanado, que Dios ha restaurado y que Dios me ha bendecido es con ser amable con los demás. Yo tiendo a ser una persona muy compasiva y más que nada por mi trabajo me he desarrollado mucho y trato mucho con la gente adulta mayor. Y mi trabajo siempre ha sido comprender, escuchar, ¿no? Y Dios me ha dado una paciencia que yo solamente sé que proviene de Dios, pero a mí me gusta tratar bien a los demás. Yo siento un amor por los perdidos, también por la gente más vulnerable, por los débiles. Y a mí me gusta siempre, a pesar que puede estar muy estresada, puede estar muy cansada, pueda tener muchas actividades, yo por lo general procuro siempre mostrar una buena cara, ante todo una buena sonrisa y sobre todo tener cuidado con cómo me voy a conducir con los demás, con mis palabras y con mis acciones, porque no solamente hablamos con palabras, sino nuestras acciones también tienen que corresponder con lo que nosotros estamos diciendo y haciendo. Y este mundo va a cambiar cuando nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Hay gente que está tan acostumbrada a recibir maltrato, hay gente que está tan acostumbrada a que les hablen mal, que los traten mal. Hay gente que sale todos los días de su casa y cuando salió de su casa recibió maltrato y llegan a su trabajo y ¿sabe qué pasa en el trabajo? Recibe maltrato y van por la calle y ¿sabe qué es lo que recibe esa persona en la calle? Maltrato. Entonces yo creo que valdría la pena que todo ser humano que se encuentre o que se tope con nosotros reciba un poquito de un buen trato, un poquito de amor. Seamos amables, seamos bondadosos. A eso se refería Jesús cuando decía: traten bien a la gente como les gustaría que a ustedes los traten. Si usted quiere que su mundo cambie, que la gente que está a su alrededor lo valore, lo aprecie, lo respete, lo estime, empiece a hacerlo usted primero. Aunque no esté recibiendo nada de ellos, es como una semilla que empiezas a sembrar. Ahorita no estás viendo los frutos, pero tarde o temprano vas a ver en tu vida los resultados de mostrar el amor y la misericordia de Jesús al que no la tiene, al que tanto lo necesita. Porque tú debes de saber que la gente necesita de Dios, la gente necesita ser tratada bien, y más como nosotros como hijos de Dios. Yo creo que como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad y yo quiero que tú te pongas como meta el día de hoy el de voy a tratar bien a los demás. Y el segundo principio que quiero enseñarte es que tratar bien a los demás es bueno. ¿Por qué? Porque trae mejores resultados. Trate bien a los demás porque trae mejores resultados. Uno de nuestros grandes problemas como personas es creer que reparamos todo poniéndonos al nivel de la gente. Y debes de saber que tú y yo no vamos a arreglar tus problemas y mis problemas igualándonos a los demás. Tú no vas a resolver las cosas igualándote al que te trata mal, o sea, poniéndote a su mismo nivel, tomando las mismas actitudes que él está tomando. Eso no resuelve nada. En lugar de resolver las cosas, ¿qué sucede? Las empeora. En lugar de darle solución a las dificultades que va a pasar, las va a agrandar. Nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia no funciona con maltrato. Por eso, en lugar de unirse tu hogar, se fragmenta. En lugar de tener más paz con tus hijos, cada día se van a distanciar entre sí.
debemos de aprender a tratar bien a las personas de nuestra casa primero. Todo hijo, todo padre, todo esposo, toda esposa anhela un buen trato de sus seres queridos. Nosotros no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo y reconociendo que necesitamos de Dios. Tu vida no se construye con las palabras de otros. Tu vida y mi vida se construyen con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él nos ha dado la capacidad de tratar a los demás como queremos ser tratados. Porque si Dios no hubiera visto esa capacidad en nosotros, no lo hubiera dejado en su palabra. ¿Quieres un mejor futuro? Vive un mejor presente. Cuando tú siembras, lo vas a cosechar también. Tarde o temprano vas a ver la cosecha de ser una mejor persona, aunque viva en un mundo peor. Tarde o temprano vas a ver los resultados de ser una persona educada en un mundo que carece de educación. Tarde o temprano vas a ver los resultados de ser una persona amable en un mundo de gente grosera e indiferente. Establece un estándar de tu vida. Establece un comportamiento ideal y empieza a tratar a los demás bien. Nunca hagas sentir mal a una persona. A los ojos de Dios, todos valemos igual. Todos somos iguales. Recuerda que si algo Jesús espera de nosotros es que tratemos bien a los demás, y no solamente a los de la calle o a los que no conocen de Cristo, también a los de tu familia. Esos demás que menciona la palabra son tus hijos, esos demás también son tus padres, esos demás también es ese hermano con el que tienes una guerra casada, con el que ni te puedes ver. Ese maltrato no te va a dar felicidad, te roba la paz. Trátalos como tú quieres que te traten a ti y establece un nuevo estándar con la ayuda de Dios. Yo he aprendido a declarar ciertas cosas. No todo en mi vida ha sido bonito, no todos me aman. En mi vida, desde muy pequeña, he recibido rechazo por parte de seres queridos muy cercanos a mí y a lo mejor el deseo de ellos era que yo fuera como ellos declaraban con sus palabras. Pero ¿sabes algo? Algo que yo le agradezco al Señor es que yo he hecho caso omiso a lo que los demás dicen de mí. Lejos de ello, me ha dado Dios la oportunidad de corresponderles de manera bien. Y a veces esperas que fuera una nueva oportunidad para que, pues, entablar, a lo mejor cuando tú haces el bien a alguien que te ha hecho el mal, tú piensas que esas personas van a cambiar. Y a veces no sucede eso, pero ¿sabes qué? Yo he puesto, siempre cuando hago algo, lo hago haciéndolo para Dios. Y cuando tú aprendes a hacer las cosas para agradar a Dios, créeme que te es tan natural y te va a ser tan familiar que aunque no recibas la aprobación de los demás o no recibas un gracias, ¿sabes qué? Ya no lo necesitas, porque sabes, hay paz en tu corazón y sabes que la recompensa la vas a tener del Señor. Entonces, yo he hecho ciertas declaraciones a veces en mi vida y a veces yo he declarado decir y he dicho esto: voy a ser amable aunque ellos no sean amables. Voy a ser educada aunque ellos no sean educados conmigo. Voy a dar las gracias aunque nadie me diga nada. Voy a ser agradecido aunque nadie le importe. Voy a ser honesta aunque nadie me lo celebre. Y sabes que he establecido un estándar. Dios no nos va a bendecir por cómo nos trate la gente. Dios te va a bendecir porque el estándar que tú te pusiste,
porque la verdadera recompensa no viene de los hombres, sino que la verdadera recompensa viene del cielo. Y Jesús nos los enseñó en su palabra. Y hoy Jesús te enseñó a cómo tratar a los demás. El que se acerca a ti, trátalo bien. El que te busque, trátalo bien. El que te pide un favor, trátalo bien. El que te trate mal, trátalo bien. El que no se ha educado contigo, tú sé educado. Y algo que he aprendido es que el mundo no va a cambiar aplicando la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Este mundo empezó a cambiar con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, que dijo: al que te trate mal, trátalo bien. Decirlo es fácil, pero hacerlo no lo es. Y yo he aprendido a pedirle a Dios y decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Dios, arranca de mi vida esa amargura, ese odio, ese enojo, esa indiferencia que me impide tratar a los demás con el mismo amor y misericordia que has tenido conmigo. Cuando yo me pongo en el lugar de la persona y me pongo a pensar cuántas veces Dios ha sido amoroso conmigo, cuántas veces Dios ha mostrado su misericordia hacia mí, puedes entender que la regla de oro es la mejor bendición que Dios nos ha dejado en su palabra. A mí me gusta, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón porque yo creo que la mayoría de nosotros que conocemos del Señor y que no conocemos a veces del Señor, luchamos con eso, de tratar bien a los demás. Es fácil amar a los que nos aman, pero qué difícil es corresponderle a alguien que nos ha lastimado, que nos ha traicionado, que ha hablado mal de nosotros. Y a veces estamos tan acostumbrados a pensar de que así como nosotros hemos tratado a los demás nos deben de tratar. Pero no es así en la vida real. Y me he puesto a pensar mucho en lo que ve el mundo de cómo actuamos nosotros como hijos de Dios. Es muy triste saber que por nuestro testimonio, que por nuestra manera de reaccionar, de ser, mucha gente no quiere conocer a Jesús. Yo creo que nuestras actitudes, si nuestras actitudes fueran diferentes, la gente viera a Jesús reflejado en nuestras vidas. Una de las cosas que admiro ahora que siempre de la palabra de Dios, pero ahora que me he dado la oportunidad de ver Chosen, la serie, es el imán, es la gracia que Jesús tenía con las personas. Las personas se acercaban con libertad a Jesús. Y sabías que una de las cualidades que una persona puede tener para llamar la atención de los demás es su forma de ser. Y yo quiero que el día de hoy nosotros tratemos de ser como Jesús, de pensar como Jesús, ponernos y hacernos la pregunta de ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría Jesús en mi lugar? Porque no nos damos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque hemos almacenado en nuestros corazones tanta amargura, tanto resentimiento, tanto odio. Todo eso impide que nosotros podamos recibir del amor de Dios y darlo. Y es preocupante porque el día de hoy nuestras relaciones humanas carecen de salud, ¿no? Vivimos tiempos muy difíciles en donde el mundo se está corrompiendo, en donde la gente tiene sed de venganza. Y lejos de nosotros de ser una influencia
y de ser un aliciente para todo aquello que esté necesitado, que necesita. Siempre la gente va a necesitar un abrazo, una palabra de amor, una actitud diferente, lejos de recibirlo de las personas que conocemos del Señor y que nosotros somos los pies, nosotros somos las manos, somos el reflejo de Jesús aquí en la tierra. No lo estamos poniendo en práctica. Yo, con todo mi amor, con toda sinceridad, quisiera que el día de hoy tu esencia cambie, que tú puedas, que a donde tú te muevas, el lugar donde pisen tus pies, a donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, en el mercado, tu esencia pueda oler al amor de Dios. Cada uno tenemos un perfume. Y hay una palabra en Eclesiastés que me gusta, dice que las moscas hacen que heder el perfume del perfumista. Y es algo muy importante saber que no debemos dejar que las moscas contaminen nuestra esencia, que las moscas, que son todas esas actitudes, todas esas manías que a veces, en lugar de desecharla de nuestras vidas, las hemos adoptado como parte de nuestra forma de ser, las arranquemos y las desechemos el día de hoy. Me gustaría que compartieras conmigo esta pequeña oración y esta pequeña reflexión y permitirle al Espíritu Santo que haga la obra completa en nuestros corazones y que aprendamos a valorarnos los unos a los otros, porque Jesús entregó su vida por todos nosotros. No somos los únicos, nosotros tenemos que entender que todos somos iguales ante los ojos del Señor y que todos debemos de tener un buen trato, recibir un buen trato, y más a los que están más cercanos a nosotros. Yo te invito a que el día de hoy tú te pongas un nuevo estándar en tu vida y que no importa lo que los demás digan y de lo que los demás opinen de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está a tu lado para traer recompensa a tu vida a través de Jesús. Entonces, me gustaría hacer esta pequeña oración y que tú te grabes la importancia que es tratar bien a los demás. Señor Jesús, gracias porque podemos aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en este tiempo, Señor, tú nos estás llamando a ser transparentes, a ser íntegros, Padre Santo, a demostrar el amor que tú has depositado en nuestras vidas, Señor. Nosotros ya conocemos de ti, somos tus hijos. Ayúdanos a entender, a comprender que nosotros tenemos que esforzarnos por tratar bien a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Guarda nuestros corazones, protégelos, Padre Santo, y que nosotros siempre podamos ver reflejado tu rostro, Señor Jesús, en la vida de las personas, Señor, que podamos tratarlas con el valor, con ese amor, con esa entrega con la que tú nos has amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.